en el libro de Zacarías, capítulo 4. Libro de Zacarías, capítulo 4. Ahí déjenlo, pónganle un separador ahí. Bien, hasta aquí, ¿cómo le ha parecido este libro respecto a las visiones, a lo que Dios viene haciendo con su pueblo? ¿Sí? ¿Cómo estaba viviendo en esos momentos el pueblo? Algo que ustedes se acuerden por aquí, hermana Gloria. Recuerde qué momentos estaba viviendo el pueblo de Judá, la nación entera, cómo estaban en los tiempos de Zacarías, qué estaba aconteciendo. Habían sido exiliados, ellos habían sido llevados a Babilonia, recuerden. ¿Por cuánto tiempo estuvieron en Babilonia, Alonso? 70 años, sí, 70 años, un corto tiempo, dijo el Señor. ¿Para qué se los llevó 70 años? Para castigarlos por la vida que estaban llevando delante de Dios, una vida idólatra. Habían ellos pues deformado la manera en cómo relacionarse con las personas, ¿sí? Estaban cometiendo abusos sociales, raciales y religiosos, por lo que Dios decidió entonces, después de mucho advertir, que los iba a él a castigar, y usó al imperio babilónico a cargo del rey. ¿Cómo se llamaba el rey de Babilonia? Ese sí se acuerdan bien, Nabucodonosor, que fue el que destruyó el primer templo, ¿verdad? Entonces, después de esos 70 años que ellos estuvieron cautivos o siendo esclavos en Babilonia, que recordemos que Babilonia representa al mundo, en este tiempo de Zacarías, el rey Ciro, ¿se recuerdan de dónde era este rey? El rey Ciro, que decretó que la nación podía regresar a su nación, a su tierra, que el pueblo judío podía regresar a su tierra a edificar el templo. ¿De qué imperio era ese rey? ¿Quién venció a los babilonios? A Babilonia, al imperio babilónico. Después del reino babilónico, los escatólogos, recuerden, ¿qué tenemos aquí? Persia, sí, fueron los medo-persas, el imperio, el rey persa, Ciro, fue el que decretó que podían salir, muy bien Isaí, a regresar. ¿Para qué les dijo que tenían que regresar a la tierra, a su tierra, a Jerusalén? ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? Reconstruir el templo. Muy bien, ellos llegaron. ¿Cuánto tiempo hacían desde Babilonia a Jerusalén? 4 meses. Era lo que hacían, y venían en grupos de 50,000 personas. Entre ellos pues venía Josué, el sacerdote, y Zorobabel. ¿Se acuerdan quién era Zorobabel? ¿Quién era Zorobabel? Lo venimos viendo desde Ageo y lo vimos hace Zorobabel era el gobernador. Recuerden bien estos dos nombres. Josué, ¿quién era? El líder religioso. Y Zorobabel, ¿quién era? El líder político, el gobernante, el gobernador de Jerusalén. Pongan ahí esos, apúntenlos, esos quédenselos, ¿sí? Bueno, hasta aquí vemos que Dios les da esta instrucción. Llegaron a la tierra de Jerusalén y pues se vieron todo destruido. Recuerdan que hemos venido viendo, todo estaba devastado. El templo, los muros, y ellos tenían entonces un plan de reconstrucción, pero cuando comienzan a poner los cimientos encontraron mucha oposición por medio de los samaritanos, ¿sí? Y pararon la obra. Cerca de 16 años. En esos días fue que Dios, a través de un ángel intérprete, y le mostró a Zacarías, le mostró 8 visiones. ¿Y esas 8 visiones, en cuánto tiempo fue? En una noche. Sí. Esas 8 visiones, sí, al cabo de 7 años fue que se llevaron a cabo. Pero en una sola noche fue que Dios le dio, ¿cuántas visiones dije?
8 visiones. ¿Sí? ¿Recuerdan la primera? ¿Quién se acuerda cuál fue la primera visión? Pueden usar la Biblia. Sí. ¿A quién vio? A un jinete sobre un caballo, montado en un caballo rojo, ¿verdad? ¿Quién era? El ángel de Jehová. ¿Quién representa o a quién representa el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? A Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, a Jesucristo preencarnado. Recuerden, cuando se encuentren con esta figura del ángel de Jehová, es Cristo reencarnado. Muy bien, en la segunda visión, ¿qué tenemos? ¿Qué vio? ¿Qué le mostró Dios? La tercera, muy bien. Bueno, la segunda, lo que habla en este libro es que Dios le mostró a Zacarías, que significa Dios recuerda, le mostró 4 cuernos y ¿qué más? Y 4 carpinteros, ¿verdad? 4 artesanos, que ellos refería a quién eran las naciones que habían oprimido a Israel, que querían desaparecerla, pero que Dios iba a utilizar a los artesanos, que eran otras naciones, para castigar a esas naciones. De esto hablábamos, que apunta también esta profecía, tanto para ese tiempo como para tiempos futuros, ¿verdad? Esa profecía que se cumplieron en esos días, poco después, y que se van a cumplir. Bien, la tercera visión ahora sí es como dice Isaí, que tiene que ver con ¿qué? Muy bien, es la visión de Josué. ¿Quién es Josué? El sacerdote, el sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote, el nombre de Josué, ¿qué significa? Muy bien, ¿qué? Jehová salva. ¿Sí? O Dios es mi salvación. Eso significa Josué, que es igual a Jesús. ¿Sí? O igual a Yeshua en hebreo. Entonces, bueno, hasta aquí ya venimos checando, veíamos en la visión pasada, en el capítulo 3, acerca de la aprobación de su siervo, un siervo aprobado, cómo era de encontrarse con unas vestiduras sucias, inmundas, con tanta inmundicia. Era necesario que Dios limpiara a su siervo y que representaba al sumo sacerdote a toda la nación, por la misma acción que era su responsabilidad, para que Dios aceptara el sacrificio y de esta manera purificar no solo al sacerdote, sino a todo el pueblo, y así poder reconstruir y continuar con la obra más bien de reconstrucción del templo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué es lo que hizo Dios entonces después de que Satanás acusa a Josué, le encuentra con la inmundicia, lo acusa? El ángel de Jehová lo defiende, lo reprende a Satanás y le cambia las vestiduras. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de cambiar las vestiduras? Lo purifica, lo santifica. ¿Qué más se representa? Una renovación. Lo que hizo Jesús, o lo que hace Dios en nuestras vidas, que vivimos con la vida de pecado, llenos de inmundicia, nos quita la ropa y nos pone una nueva para representar ¿a quién? A Jesucristo. Y para ponernos también en el ministerio, nos aprueba para ponernos al ministerio de una manera pura, santa, representando a aquel que es santo, 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 ¿no? Bueno, entendemos entonces hasta allí, nos quedamos con esa visión, ¿bien? Con el profeta, esta visión del profeta Zacarías con el sumo sacerdote Josué. Era necesario entonces, para una renovación o una transformación espiritual, purificar y limpiar a su pueblo, porque se iba a reconstruir el templo y iba a ser necesario los sacrificios. Bien, comento todo eso porque es importante. Recuerdan que habíamos visto que la primera visión tenía que ver una relación con la octava visión, la segunda visión con la séptima, la tercera visión con la sexta, y la cuarta con la quinta. Entonces, la cuarta visión que vimos la semana pasada, ¿sí? Es la que vemos acerca de la tercera es el renuevo. Ahí nos brincamos un poco. La tercera visión es la del renuevo, el retoño, ¿se acuerdan?
que representa al Señor Jesucristo. Y la cuarta es la de la visión del sumo sacerdote Josué. Y en esta ocasión nos vamos a encontrar con una visión nueva. Entonces el Señor ya trató con Josué, el líder religioso. ¿Bien? Ahora vamos. El libro de Zacarías pues tiene un alto contenido mesiánico acerca de las profecías de la venida del Mesías príncipe. Estamos aquí, vamos a iniciar con el capítulo 4 y vamos a darle lectura. Acompáñenme allí donde están, en sus Biblias. Dice así: entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a quien se despierta de su sueño. Y me preguntó: ¿qué es lo que ves? Yo le respondí: veo un candelabro de oro macizo, con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas. Hay también junto a él 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y el otro a la izquierda. Le pregunté entonces al ángel: ¿qué significa todo esto, mi señor? Y el ángel me respondió: ¿acaso no sabes lo que significa? Tuve que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por el Espíritu, por mi Espíritu, dice el Señor Todopoderoso. 7. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel solo eres una llanura, y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza y su belleza. Entonces vino a mí la palabra del Señor: Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo, y él mismo terminará de construirlo, así que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso. 10. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaban los días de los modestos comienzos. Estos son los 7 ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces le pregunté al ángel: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y también le pregunté: ¿qué significan estas 2 ramas de olivo junto a los 2 tubos de oro por la que fluye el aceite dorado? El ángel me respondió: ¿acaso no sabes lo que significan? Y yo tuve que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me explicó: estos son los 2 ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. Hasta ahí 14 versículos. Recordemos entonces que las visiones de Zacarías, que era lo que estaban demostrando que Dios estaba liberando o había liberado a su pueblo, trayéndolos de Babilonia. Bien, la visión del sumo sacerdote que vimos, estuvimos ya analizando, tuvo como finalidad animar al sacerdote y también tranquilizarlo, porque de alguna manera él, con la labor que tenía que hacer, pues no tenía experiencia, no había oficiado en Babilonia. Pero pues Dios hizo una obra con él, dándole seguridad de que el sacerdocio estaba restaurado, es decir, cuando lo purifica, ya estaban preparados para la apertura del templo, pero en el sentido de José, pero hacía falta algo para continuar con la obra. Si el líder religioso del pueblo de Dios necesitaba ser confortado para poder desempeñar sus funciones, el gobernador civil también lo requería. ¿Quién era ese gobernador civil? Zorobabel. Muy bien, Zorobabel, recuérdenlos. Al parecer que el gobernador Zorobabel, hijo de Salatiel, se había frustrado después de casi 20 años de esfuerzos, pues Dios no veía favorablemente sus esfuerzos. ¿Por qué? Dios tiene un plan que le da a conocer a Abraham en el Génesis 12:1. ¿Se acuerda cuál fue? ¿Alguien que se acuerde qué dice Génesis 12:1? A Dios a Abraham. Sus generaciones iban a ser... Muy bien. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? ¿A quién le dijo?
Abraham, que es el patriarca del pueblo de Israel. Ténganlo presente, ese es el patriarca del pueblo de Israel. Entonces Dios le había dado una promesa porque Él tiene un plan con Israel para que Israel fuera la luz del mundo. Y vamos a ver cómo va a ser esto. Es una promesa que Dios le dio en Génesis con dos sentidos. Ese es el plan de Dios perfecto, maravilloso con su pueblo. Uno es el privilegio que del linaje de Abraham nacería el Mesías príncipe, el redentor de la humanidad, que ahora conocemos, que ahora Dios nos ha de conocer, que ya ha levantado, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dos, la responsabilidad de dar un ejemplo de justicia y moral como un gran faro para alumbrar a las naciones. Pero vemos que a través de la Biblia, ese era el plan, pero eso se cumplió, así lo llevó el pueblo de Israel. Lamentablemente no. Ese era el plan de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El Señor tuvo que cortar, ¿sí? Con un árbol, lo ilustran como un árbol, tuvo que cortar para que entonces volviera a retoñar. Y de esta manera ahí hace ese corte y comienza una nueva etapa de restauración de Dios hacia el pueblo de Israel para cumplir con el propósito que Dios tenía para su pueblo. ¿Usted sabe que Dios tiene un propósito para usted? ¿Sí? ¿Se ha sentido frustrado en momentos, por ejemplo, en los mandatos de Dios? Como el perdonar, ¿en qué momentos se ha sentido usted frustrado? Digamos, desde lo que es en la familia, en el trabajo, en el servicio, en el llamado, el llamado al ministerio. ¿Sí se ha llegado por momentos a sentirse desmotivado? ¿Sí? ¿Lo ha experimentado y qué ha pasado en esos momentos? ¿Quiere ver qué hace Dios? ¿Sí? Ok. Vamos hoy a ver sobre este tema. Dios al que llama, capacita. Dios al que llama, capacita. Entonces tenemos en este pasaje, en el cuadro, ya a Zorobabel. Y bueno, tenemos la visión de Zacarías. Y vamos a ver cómo comienza y qué significa. Había transcurrido poco tiempo entre la cuarta y la quinta visión, porque se cree que pues Zacarías toda la noche estuvo con trabajo, recibiendo visiones, pues parecer que se quedó dormido. Y entonces el ángel volvió y lo despertó, no sabemos cómo, pero él dice que como cuando alguien se despierta de un sueño, ¿no? Así te despiertas, ¿te acuerdas, no? En ese sentido, es decir que Zacarías miró con sus propios ojos la visión. Recuerden que no fue un sueño, fue una visión, lo miró con sus ojos. El ángel lo despertó. La respuesta de Zacarías a la pregunta del ángel, ¿qué ves? Porque en esta ocasión el ángel fue el que inició la conversación. Comenzamos con así como diríamos aquí en México, ¿no? No, pues que agarra y que me dice, que agarro y que le digo, ¿no? Y entonces que agarra y que me dice, y yo que agarro y que le digo, ¿no? Y entonces, más o menos, en alguna versión nos hace ver así la manera en que interactuó Zacarías con el ángel. La visión aparentemente tuvo como un fondo el templo judío, nuevamente ahí, porque en la visión le presentó un candelabro de oro que formaba parte del mobiliario del mismo, ¿sí? Adentro en el lugar santo, antes de pasar al lugar santísimo, dentro del tabernáculo y del templo. En la visión aparece el candelabro con las 7 lámparas. El depósito para el combustible era alimentado por 2 olivos. ¿Usted conoce los olivos? ¿No? Vamos a ver algo aquí. En la visión de Zacarías, bueno, le presenta, ahí está la visión, que es lo que vio. Esta es la visión de un candelabro de oro con un recipiente arriba que le suministraba, bueno, tenía 2 tubos que estaban conectados a 2 olivos. Ahí están los olivos, los árboles de olivo. Ahí se nota bien, con 7 lámparas, con 7 tubos o brazos. Ahí, ¿usted ha visto ese candelabro alguna vez en alguna imagen? ¿En alguna bandera? ¿Sí? ¿En qué bandera está? La de Israel. En la bandera de Israel, muy bien, ahí vamos a llegar. Dios al que llama capacita. Seguimos con el candelabro de oro. En hebreo es la menorá, así se conoce, así le llaman, la menorá al candelabro o candelero. Se encontraba en el tabernáculo de Moisés en el templo, en el lugar santo, elaborado a mano de una sola pieza de oro puro.
por Bezaleel, un artesano que Dios había ungido precisamente para esa tarea. Y bueno, ahí están las 7 lámparas, está el tubo central, ¿sí? De ese tubo central, es el 7, salen tres tubos con lámparas hasta arriba, ¿sí? En esas lámparas era como un flor de almendro, que ahí depositaban el aceite y tenían una mechita para prenderla. Sí. Ya no avanza. Bueno, ahí está en el... Chécamele, ¿no, por favor? Porque ya no recorre. Bueno, o recórrelas, porfa, ¿no? Ahí directamente. Ahí tenemos entonces el candelabro de oro que miró Zacarías en su visión. Más adelante le dice que son los olivos. Estos olivos que nos habla aquí son 2 árboles. Esos árboles, ¿cuál es el fruto que tienen los olivos? ¿Qué dan los olivos? Son muy conocidos, a muchos les gustan. Son las aceitunas, y de las aceitunas sacan, ya cuando las procesan, ¿sí? las machacan, las aprietan, sacan el famoso aceite de oliva, ¿sí? Es puro, virgen y extra virgen, ¿sí? Con ese aceite de oliva que representan estos 2 árboles que eran los que estaban suministrando el aceite en la visión de Zacarías a las 7 lámparas. Sí, que era lo que le estaba enseñando a través, ¿qué era el aceite? ¿O qué representaba el aceite? Bueno, ¿qué era lo que era el aceite? Lo usaban en ese momento para alumbrar, para iluminar. Entonces, ese suministro que tenía los 2 olivos a los lados, pues significaba que Dios, de una manera sobrenatural, sin la necesidad de ayuda humana, ¿sí? Porque el menorá se lo entregaban al sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el encargado de cuidarlo, y en la tarde prendía las lámparas para que adentro del tabernáculo del templo siempre hubiera luz. Lo peor que pudiera pasar adentro del templo es que se quedara sin luz. Él era el encargado de mantener las lámparas encendidas, y él cambiaba, o más bien rellenaba con el aceite, de manera que el fuego fuera exactamente o perfecto para iluminar el área. Él era el único encargado de eso. En la visión, lo que estaba enseñándole Dios a Zacarías es de que no iba a haber ninguna intervención, o no había ninguna intervención humana que estuviera suministrando el aceite a las lámparas, sino que de una manera, de una reserva grande, por medio de los 2 olivos, siempre iban a estar estas lámparas como encendidas. ¿Qué le deja ver esto a usted? Yo creo que no conocíamos eso. Si vemos un árbol de oliva, yo si lo veo no lo conozco. ¿No? Pero ¿qué le deja pensar que representa esta visión de Dios a Zacarías? Siempre va a haber esa provisión. Dios va a estar allí para que no falte la luz. ¿Para qué había Dios enviado entonces, o cuál era el propósito de Israel? Ser luz, ¿verdad? Pero que se había apagado. Entonces pone esta visión del candelabro de tal manera que Dios hace ver al menos 3 cosas a Zacarías y a Zorobabel. Pero un poquito más acerca de estos olivos. También al tenerlos a los lados, estos 2 olivos representan 2 personajes, o a las personas. La Biblia habla también en el Antiguo Testamento, o asemeja a hombres con árboles, ¿sí? Denme una cita. Hombres con árboles. ¿Les ayudo? Bienaventurado el varón. Salmo 1, ¿sí? Que es como un árbol plantado al lado de corrientes de agua. Muy bien. Así como esa hay más, ¿no?
Pero bueno, en esta ocasión representa también a dos personajes. Por un lado, izquierda y derecha. Muy bien, había también lo que son olivos silvestres, que la nación de Israel es comparada con un árbol de olivo silvestre. ¿Cuál es la diferencia de un árbol o una característica de un árbol silvestre? ¿Usted sabe? Es que se da la misma naturaleza, nadie lo sembró, no lo cultivaron, nadie fue, abrió la cepa, metió la semilla y nada, fue de una manera natural. ¿Sí? Dicen algunos, fue plantado allí de alguna manera las semillas y fue natural. La situación que tenían estos árboles es de que no eran como que más sobrevaluados, porque no daban más aceite. ¿Sí? Es más, no daban mucho aceite, daban menos aceite que los que eran cultivados. Entonces, ¿qué es lo que hacían con estos árboles de olivo, estos olivos? Para que dieran más fruto, para que dieran más aceite, lo que hacían era cortarlos del tallo. ¿Se acuerdan de la imagen que les presenté hace 8 días? Un árbol, porque el olivo es un árbol fuerte, ¿cómo se puede decir? De tallo ancho y longevo. Entonces lo cortaban y así lo dejaban, pero lo que hacían era injertarles un retoño, así, en el tronco. Le injertaban un retoño, de tal manera que este renuevo iba creciendo y de ese renuevo hacían más retoños, de tal manera que cuando el árbol crecía nuevamente, hacía un árbol fuerte y que producía mucho más fruto del que era eso. Eso era algo bueno, algo extraordinario. ¿Con qué lo compara usted? Platique un poquito acerca de esta enseñanza. ¿Qué se imagina? Lo corta, le injerta un renuevo, al lado de ese renuevo. Es cuando, bueno, me acuerdo una vez de una enseñanza que nos dieron que cortaban el pueblo, bueno, se cortaban creo que el pueblo de Israel, algunos de los pueblos del pueblo de Israel, y éramos injertados los gentiles, algo así. Muy bien. Sí, apunta hacia allá. ¿Qué dijimos que era el retoño? Jesucristo. Sí, la nación tuvo que haber sido cortada y por medio de Jesucristo, ¿cuántos somos ahora? Muchos frutos. Entonces, bueno, ahí ustedes ya lo van obteniendo de una manera más clara, ¿no? Esto significa el renuevo. Los olivos, entonces, tienen una parte muy importante en el Antiguo Testamento y en esta visión. Muy bien. En el versículo 5, ahí se presenta Zacarías preguntando, ¿verdad? En este de que le dije y me dijo, entonces dice, el ángel me respondió, ¿acaso no sabes lo que significa esto que te acabo de mostrar, el candelabro de oro, ¿no? Siendo suministrado por 2 olivos, ¿sí? Sin necesidad de que meta mano? Ok, dice, no sabes, ¿verdad? Tuve, dice, que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me dijo, esta es palabra del Señor para Zorobabel, es palabra de Jehová, es palabra de Todopoderoso para Zorobabel. Y dice, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi poder, dice el Señor Todopoderoso. Pues se cree, o bueno, más bien nos deja ver el pasaje que después de 16 años detenida la obra y basado en muchos esfuerzos, Zorobabel, ¿sí? Se estaba desanimado, estaba frustrado, ¿sí? Entonces habían intentado de una, de otra, la oposición, y pues bueno, viene el Señor de una manera oportuna y le dice, mira, no es por fuerza ni con ejército. ¿Qué refiere esto? ¿A qué se refiere? Dios le había encomendado una tarea grande a Zorobabel. ¿Cuál era? Reconstruir el templo y la ciudad. Sí, era una obra con gran envergadura, en la cual pues para ellos pues sin ejército, fíjense, acababan de llegar, no tenían fuerzas, ¿sí? No tenían recursos, tenían gente en contra,
¿Usted en un momento dado se ha encontrado así? Es decir, vamos a comenzar una vida nueva, queremos emprender este negocio, restaurar la familia, restaurar en el matrimonio, ¿no? En un llamado al servicio, por allá hacia una ambición, un grupo familiar, ¿no? Ese es de dónde vamos los recursos, y le intentamos por aquí, por allá, nuestras fuerzas, y llega un momento y le dice, no, es que no sé qué pasa, no entendemos qué es lo que sucede. Y viene frustración, ya no quiero continuar más ahí luchando para la restauración de la familia, el matrimonio, el trabajo, de mi persona. ¿Le ha sucedido? ¿Y qué esperanza le da saber esta palabra del Señor? Es una de las que más se utilizan en el pueblo cristiano, ¿sí? No es con fuerza ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, con el Espíritu de Dios. No es con sus fuerzas, es en el poder de Dios. ¿Qué le hace pensar? Por aquí, ¿quién quiere participar? ¿Qué le hace pensar? ¿Cómo se siente saber eso? ¿Dios le ha encomendado una tarea grande? ¿Hermana Queta tiene una tarea grande con su familia? ¿Sí? Lo ve, los recursos por aquí, ¿cómo se siente? Dice, ¿pero qué voy a hacer? Y esto, ¿pero qué dice el Señor? ¿Qué le dice con esta palabra? ¿Cómo se siente? Protegida se siente, porque sabe que Dios le va a dar el poder y el hecho de que toda su familia esté con él. ¿Sí? Protección, ánimo. Pues que le deje todas mis cargas a él, que él se encargará de hacer. Él lo va a hacer. Son cosas que nosotros, son grandes, son cosas que vemos a veces inalcanzables. Pero dice el Señor, no lo vas a lograr tú, lo voy a hacer yo. Y entonces en la visión le dice a Zacarías, ¿cómo que no entendiste? La visión que te acabo de dar es lo mismo, de la misma manera en que yo te enseñé que el candelabro no requiere de intervención humana para suministrarlo. De esa misma manera, dile a Zorobabel, sí, dile a Zorobabel que de esa misma manera voy a actuar, que no es con su fuerza, no es con su inteligencia, no es con su experiencia, no es con sus tácticas, sino con mi Santo Espíritu. ¿Ya te cansaste de todas tus técnicas? ¿Ya lo hiciste por aquí y por allá? ¿Ya? ¿O todavía quieres andar uno investigando por otros lados, ¿no? Las formas de qué hacer y cómo hacer para restaurar mal. Confiar en él, ¿no? Y permitir que actúe en las decisiones de nosotros. Ok, es una provisión. ¿Cómo podemos llegar a eso? Bien, al menos unos puntos que podemos destacar aquí en este mensaje que Dios le envía al líder. Ahora se trata de Dios está levantando al líder político, ¿sí? Al gobernador de su pueblo. Era necesario ahora reafirmarlo. Entonces, Dios al que llama capacita. ¿Cómo? Con su Espíritu Santo. No te va a mandar a ver cómo te las arreglas. Él te va a dar el poder para hacerlo. ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo, ¿sí? Para perdonar, para las fuerzas, para seguir adelante. Confiar en que si Él te manda, Él va a suplir, Él va a respaldar en la manera en que nosotros, solo que tenemos que hacer, como Él manda. Entonces Dios, ¿cuántos de aquí Dios nos ha llamado? Todos, a algo nos ha llamado, ¿verdad? ¿A qué te ha llamado? Dígame, uno, ¿a qué le ha llamado Dios? A llevar las buenas nuevas. A llevar las nuevas, a evangelizar, ¿no? A servirle al Señor, específicamente, ¿no? ¿Alguien le ha llamado a plantar una iglesia? ¿Alguien le ha llamado a abrir su grupo familiar? ¿Alguien le ha llamado para enseñar la palabra, para ser líder de un grupo familiar? Le ha llamado Dios, nos ha llamado para salvación. ¿Sí? Nos ha llamado para ser sus hijos, pero también nos ha llamado para servirle. Entonces, si Dios te llama, no lo vas a pedir, ¿yo qué voy a hacer? Se estaba encontrando entonces a Zorobabel en una situación en la cual se sentía ya con esa frustración, mirando hacia la obra que Dios le había encomendado. En ningún momento podemos ver que aquí él claudicó, pero Dios lo que hizo fue, ¿qué es lo que hizo Dios? Ya entendimos que lo capacita, pero ¿qué fue lo que hizo Dios?
le dio seguridad. ¿Qué más? La confianza, ¿no le parece? ¿Cómo? Sí, para depender de Él, sí, para tener fe, mantenerse en fe y firme. ¿Qué más? Era necesario entonces que Dios confirmara al líder. Era necesario que Dios lo levantara de esta manera. ¿Usted ha dudado de su llamado? ¿Dios le ha confirmado? Cuando nosotros nos convertimos a Dios, ¿cuál es el don que Dios nos da? Cuando venimos a Él, nos arrepentimos, le aceptamos como Señor y Salvador. ¿Qué es lo que Dios nos da? ¿Cuál es el don que Dios nos da? El don del Espíritu Santo. Él nos da al Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. Es el que nos guía a toda verdad. Otro dato aquí, el número 7 en la Biblia es un número que nos muestra la plenitud de Dios, es la obra completa de Dios, lleva hacia lo completo. Sí, ahí tenemos 7 días de la semana. ¿Qué más? Los 7 colores del arco iris. Solo como un dato que podamos nosotros tener porque Dios le utiliza. ¿Qué más? Las 7 músicos, las 7 notas musicales. Sí, esto todo eso denota lo completo. Sí, ahí están las 7 trompetas en el Apocalipsis, las 7 iglesias, las 7 sellos, las 7 copas. ¿Qué significa? La obra completa de Dios. La perfección o lo completo, o sea, la plenitud. ¿Sabe qué viene a ser la perfección? Entonces representa la plenitud. Ahí están los 2 olivos. Muy bien. Muy bien, aquí nos motiva a seguir adelante en su obra. Había muchos elementos en esta situación como para generar una tremenda desesperación. ¿Se ha sentido así en un momento dado? De que ya es el tiempo, pero usted dice, no, pues, no, con la tarea que tengo, las responsabilidades que ahora Dios me ha dado, no quiero. ¿No? Y viene un momento de desesperación. ¿Qué hago? Mejor ¿qué hago? Mejor digo que no, me voy para otro lado. No sé, ¿qué ha pensado usted? Ya no voy. Era necesario habilitar al líder civil. Zacarías preguntó el significado de la visión en ese momento. Bueno, el ángel esperaba que supiera Zacarías, pero pues era la realización de la obra que Dios lo mandó a Zorobabel, y la realización de la obra que Dios lo ha mandado a usted y a mí no depende de nosotros, depende del poder del Espíritu Santo, no del nuestro. Bien, ahí vemos a Zorobabel, no se alcanza a ver un poco ahí, sí, Zorobabel, y atrás la obra, la construcción del templo. Entonces Dios llama, al que llama capacita, dándole confianza, por allá decía Adrián, mostrándole su provisión. Entonces estos puntos que vamos a analizar ahorita de una manera, pues vamos a llevarlo prácticos a nuestras vidas. Que Dios te hable a ti esta noche y me platican ahorita a ver cómo lo aplicamos, ¿sale? Algunos puntos del mensaje que Zacarías da a Zorobabel. El primero es que será de manera sobrenatural. De la misma forma en que el candelabro da luz sin la ayuda humana, de la misma manera no es por la fuerza humana, ni con tu inteligencia ni vida. Zacarías le estaba diciendo a Zorobabel, no te afanes, no seas afanoso, que ya el Señor también nos lo recuerda en el Nuevo Testamento, ¿verdad? No se afanen. No se preocupe. Si esas cosas pasan, no te preocupes por no estar calificado. Dios te está llamando a algo. No, es que yo no me siento capaz. Es que yo no creo que dé el resultado que me piden. Es que yo ¿de dónde? ¿Yo líder? No, pues ¿cuándo? ¿No? O sea, que Dios me esté llamando a esa tarea. Entonces no te preocupes por no estar así, por no estar calificado para la tarea. Lo que le suministraba a la nación era la gracia y el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Para la obra que Dios le manda. Dios, al que llama, capacita con su Espíritu Santo, pues también puede quitar todo obstáculo. Recordemos que ellos estaban viviendo toda oposición, y dice allí en el pasaje que acabamos de leer, que ya no los vamos a leer los versículos, ya los leímos. Dice, no hay montaña que el Señor no pueda transformar en un valle. Son todas las dificultades que presentan cuando le dice, ok, de ti montaña, ¿no? Y dice, para el Señor no hay obstáculos. Hermanos, ¿cómo están enfrentando cuando una obra en Chiconautla, cuando ya quieres hacer las cosas, cómo pasa en tu vida?
¿Sí? Quieres venir a la iglesia, a Dios, empiezas a venir a la iglesia y empiezan a suceder cosas. La familia luego en contra de ti, ¿no? En el trabajo, y hay oposición. Fíjense, aunque Zorobabel no tenía la experiencia, como muchos que llegamos acá, no era un gran líder. Vamos a hablarlo como a nosotros, ¿no? No eres un gran líder, no somos, no tenemos entrenamiento militar, no tenemos preparación curricular, nada de esto importa. Dios está habilitándote como un líder, como un siervo. Dios te va a habilitar, Dios nos va a habilitar para como líder, en ese caso de Zorobabel, para Israel, y para esa gran misión a la cual Dios te está llamando. ¿Cuál es nuestra gran misión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, plantando iglesias, abriendo grupos, comunicando el evangelio, levantando discípulos para el Señor. En este punto Zorobabel representa al pueblo de la misma manera que Josué lo hizo. ¿Se acuerdan que representaba al pueblo? Pues en esta ocasión también Zorobabel representa en el área política, está confirmando, y él está habilitando no solo al gobernador, sino a toda la nación. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentarios? Muy bien, Dios al que llama capacita, punto número 3, terminarás la obra. ¿Sí dice aquí? Tú vas a terminar la obra que has comenzado con éxito y con gozo, a pesar de los que se opongan. ¿Se te han opuesto ahí en casa? Tú ya comenzaste, ¿no? Dios te dijo, ven, comienza, ya es el tiempo, y vas dando los pasos, y ya comenzamos. ¿Qué dice allí? A pesar de los que se opongan, sean de adentro de la familia, o de adentro de la iglesia, o de afuera, no prestes atención, no te distraigas ni te desanimes. Tú llevarás a cabo ese trabajo. ¿Por qué? Porque Dios te capacita, porque Dios nos capacita. 4. La oposición será avergonzada. Fíjense. Bueno, dice en el cuadro de arriba, se le dice que pondrá la piedra del coronamiento como era de costumbre de los funcionarios públicos. ¿Cuándo? Cuando termine la obra, él iba a poner, era el gobernador, él iba a poner la última piedra de fin, y entonces va a haber gran fiesta. La oposición será avergonzada. ¿Sí leímos esa parte? Sí, que los que menosprecian se van a gozar contigo, se alegrarán contigo cuando termines la obra. La oposición será avergonzada. Los que ahora recriminan lo que haces para Dios se unirán a tu gozo y al de los que te siguen. ¿Hay alguien que actualmente esté haciendo eso? Esa oposición no quiere que vengas, no quiere que crezcas, ¿sí? ¿Hay oposición? ¿Vives oposición? ¿Qué les hace pensar? Dice, así como los gritos de alegría se dieron al echar los cimientos del templo, así mismo se van a dar cuando lo terminen. Que dirán uno de los gritos, que la gracia de Dios more en esta casa. Pues Dios al que llama capacita. La fuerza o el ejército representan poder. Se trata de todo tipo de poder disponible al hombre, ya sea poder físico, mental o moral, que es insuficiente para realizar la tarea o trabajo para Dios. La debilidad del hombre no constituye un obstáculo en la obra de Dios. ¿Por qué no podemos? La debilidad no constituye, dicen, pues es que pues yo no creo, yo no me siento que yo pueda, ¿no? O sea, uno mismo se hace pequeño. ¿Por qué? Porque el Señor capacita, Dios da su Espíritu Santo, Dios da el poder para realizar la obra. La promesa de terminar el templo se cumplió literalmente. Es decir, que tanto Zorobabel como Josué cumplieron con su trabajo. Hermanos, ¿cómo andamos nosotros? ¿Cómo andas tú? Vas comenzando y tienes la mirada puesta. Platiquemos un poquito acerca de esto. Esto ya lo habíamos platicado. ¿A quiénes representan entonces estos dos olivos? ¿A quién cree que representan? Ahí está. A Josué, que es el líder espiritual, ¿sí? El líder religioso, y el otro a Zorobabel, que Dios ungió. A los dos Dios los ungió, ¿sí? Que era el aceite, no solamente era para curar enfermedades, no solamente era para llenar las lámparas, sino también se utilizaba para ungir a líderes, para ungir a reyes, para ungir a sacerdotes,
a ungir a profetas. ¿Sí saben eso? Con el aceite lo ungían. Y representaba que estaban dando el Espíritu Santo. El aceite representa el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, hermanos, el trabajo en la obra que Dios nos ha llamado no es fácil. ¿O sí? No es así como que la agarramos cuando venimos de Chiconautra de pura bajadita. No, es de pura subida y con obstáculos, con dificultades, con estorbos. ¿Cómo la estamos viviendo ahora? ¿Cómo la estás viviendo? Sigamos haciendo el trabajo que Dios nos ha puesto, en lo particular, y en la familia, y en la sociedad, en el trabajo y aquí en la iglesia. No nos preocupemos por la gente que se opone. ¿Sí? Siempre vamos a encontrar gente que se opone. A ellos díganle, pues mejor involúcrate, ¿no? Hay gente que murmura de lo que hacemos para Dios y a veces eso impide que continúes. ¿De qué estás dependiendo? De tus fuerzas. Estás dependiendo de lo que tú crees, de lo que tú quieres, dependiendo de ti. ¿Sí o no? ¿Qué piensa usted acerca de esto? ¿Qué quiere participar? Vamos a concluir. ¿Cómo puede usted aplicar lo que acabamos de aprender? ¿Quién quiere decir? Nosotros ahora en esta semana, hermano, que fuimos a la iglesia, fuimos a dar el servicio al grupo familiar, llegamos y la gente estaba desanimada, tenían muchas pruebas, porque bueno, Dios ya sabe que, como el pastor lo estaba anunciando, ya va a ser una misión. Entonces, Dios ya sabe, pero también el enemigo, y ahora todo esto pues nos anima porque pues hubo temor en su momento, ¿no? Porque sobre todo los anfitriones, pero la que estaba bien firme era mi hermana. Ella no se echa para atrás, ella dice que no, que ella va a seguir adelante. Ella sigue firme. Ajá, y sí tuvimos que platicar con cada uno de los miembros, de los integrantes, y orar por ellos, y no fueran enfermos. Sí. Muy bien, ¿se acuerdan? Para realizar esta obra Dios también envió ayuda. ¿Se acuerdan a quién le envió Dios para realizar la obra de la reconstrucción? A Nehemías. Sí, y ellos terminaron la obra. Entonces, hermanos, pues animémonos, involucrémonos a la obra del Señor. No es con nuestras fuerzas ahí en lo que estás luchando, en lo que tú estás haciendo, lo que Dios te ha puesto a hacer como padre, como madre, como esposo, como hijo, como trabajador, como ciudadano, como siervo, como ministro, ¿sí? Como evangelista, como maestro. Lo que Dios nos ha llamado pues es en las fuerzas del Señor, porque Él no va a confiar en lo que nosotros hacemos. Bien, hasta aquí llegamos con este tiempo. Pues nos queda, ¿alguien quiere conversar? ¿Quiere hacer una aplicación? ¿Qué piensas? Dice hermana Gloria, pues sí da ánimo, sí da ánimo que Dios te confirme, que a lo mejor ya estás cansado, frustrado, pero lo hemos venido haciendo mal, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es a través? Bueno, a nosotros nos ha ayudado mucho. Siempre que venimos a la iglesia es como reafirmar que Él está con nosotros, pero ya lo sabemos, simplemente que a veces, como decía la hermana Gloria, no pasan situaciones que cuando quieres hacer algo bueno, cuando buscas más problemas parece que tienes, ¿no? Y son esas faltas. Pero también te sientes contento porque, por ejemplo, ahorita la mayoría de mi marido viene cansado de la escuela, del trabajo, no sé, muchas cosas. Pero el que te tomes el tiempo de venir a escuchar su palabra te anima. Y ya, al igual estabas cansado, pues se te va olvidando, ¿no? Digo, yo, por ejemplo, todavía digo, no, pues yo todavía llevo para tarde. Pero sí nos ha ayudado mucho. Te fortalece, sí, te reanima. Me siento más tranquila. Tranquilidad, ok. Tranquilidad es lo que necesitaba. Tranquilidad, pues qué bueno, gracias a Dios. Les dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, sobre ustedes, el Espíritu Santo, y me serán testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta los confines de la tierra.
Entonces, pues vamos a seguir adelante, que Dios nos bendiga. Y les voy a dejar una tarea. Investiguen allí en la palabra o con sus maestros, donde usted quiera, investigue qué es lo que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo. Un ejemplo, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, ¿sí? El Espíritu Santo, y así lo continúan ustedes, ¿sí? Con su cita. Muy bien. Sí, los más que puedan. ¿Cómo? Investigar, sí, claro, investigar. ¿Qué es lo que Dios nos da o qué es lo que el Espíritu Santo nos fortalece o cuál es la obra del Espíritu Santo? Un ejemplo es: el Espíritu Santo da testimonio que soy hijo de Dios, ¿sí? Y así, ¿qué más tenemos? ¿Qué más podemos hacer por medio del Espíritu Santo? No lo contristemos, no lo apaguemos, nos redarguye. Muy bien, hay bastantes. Entonces ahí usted desea la tarea y nos lo comparten la próxima semana. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta hora que ya nos das la bendición de poder terminar este estudio. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque ciertamente, como dicen mis hermanos, tu palabra, Señor, nos fortalece. Tú nos animas a seguir adelante, Señor. Tú nos has dado tu Espíritu Santo y nos enseñas la manera correcta en que nosotros tenemos que vivir y contigo, Señor, haciendo tu obra, porque tú eres, Señor, el que nos da, nos capacitas, nos das los dones, nos enseñas, Señor, y nos das las fuerzas para seguir adelante. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has sostenido, y así como nos permites ver que ellos terminaron la obra, Señor, pudieron verla concluida, permítenos también a nosotros ver esa obra, Señor, que hemos comenzado en la casa, en la familia, en lo que tú nos has permitido atender, Señor, porque ahora comprendemos que no es con nuestras fuerzas. Quizás hasta aquí, Señor, nos hemos cansado, nos hemos frustrado y hemos pensado tal vez en dejar, en desistir, ya no continuar, pero hoy, Señor, tú nos fortaleces, porque es con tu Santo Espíritu para realizar la obra llamado que tú nos has dado. Bendice también, Señor, por favor, los diezmos y las ofrendas que el día de hoy serán levantadas. Bendice a quienes le administran, Señor, para poder cubrir con cada una de las necesidades que tiene tu iglesia. Y, Señor, pues bendice también a aquellos que no tienen un trabajo. Y, Señor, que tu provisión, que tu bendición en el hogar económica, Señor, pues tú seas quien la suplas. En el nombre de Jesús, amén y amén.